Qué gozo poder estar nuevamente, ¿verdad? Reunidos, caminando de Génesis, estamos viajando hacia Apocalipsis y estamos detenidos en el capítulo 21, Números capítulo 21. Estudiamos cada miércoles todo el capítulo, no leemos todos los versículos, pero sí tocamos el énfasis de lo que trata ese capítulo. Números capítulo 21, verso del 1 en adelante, pero vamos solo a leer los tres primeros. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arab, que habitaba en el Neguet, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos, a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Tu palabra es viva, es eficaz y es esa lámpara que ilumina nuestro camino. Señor, gracias por esa lámpara que nos ilumina para que podamos vivir en este mundo a través de la fe de tu Hijo Jesucristo. Guíanos en esta hora, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, amados hermanos y amigos, en esta noche vamos a tocar 5 aspectos importantes. Hay más, se puede sacar más, hay muchas cosas más, pero por razón de tiempo y todo, nos vamos a sujetar, verán, estos 5. La primera cosa que vamos a ver tiene que ver con el triunfo sobre Arab. Arab significa fugitivo, alguien que anda fuera del orden, fuera de la ley. Así que triunfo sobre Arab en Orma. Triunfo sobre Arad en Orma. Ellos están viajando hacia la tierra de Canaán. Recuerden que había una promesa, había una generación que no le creyó a Dios y había también una sentencia de parte de Dios que solo entraba Josué y Caleb después de haber visto este asunto. Ahora, estamos tocando el tema de viajando en el desierto. Ellos van, todo esto que vamos a tocar en esta noche tiene que ver en el trayecto en el desierto. El desierto es un lugar donde nadie quiere estar. En el desierto no hay agua, no hay vida, hay calor, arena. En el desierto donde se caminaba. Así que vivir en el desierto, caminar en el desierto no es fácil. Entonces, en el primer paso que vemos allí, vemos el triunfo sobre Arad. Y quiero que vayan a ver en estos 5 aspectos que vamos a tocar, 5 palabras clave que vamos a resumir allí. La primera palabra es la palabra refugio. Grábense eso, ¿verdad? Refugio. ¿Por qué refugio? Bueno, resulta que ellos están entrando por el desierto directo hacia Canaán y se encuentran con un problema. El problema es que estaban por el camino de Atarim y hubo una pelea y tomaron prisioneros a algunos israelitas. Entonces, cuando uno va por el desierto, no es fácil. El que ha tenido la experiencia que tenemos de Sarigua, creo que allá en Los Santos, pero el desierto era un lugar difícil. Ellos vienen desde Egipto, pasan el Mar Rojo y hay un trayecto que los va a llevar a la tierra de Canaán. Cuando llegamos antes, en el capítulo anterior, ellos tenían que demorar 40 días, pero a causa de tener un corazón duro, ellos ahora tienen que durar 40 años, así que los 40 días se convierten en 40 años. Y vemos ahí que Israel, que ahora en la entrada tiene un problema. A veces cuando la gente entra al desierto, viene la ansiedad, viene el temor, llego o no llego. Y a causa de eso, dice en el versículo, capítulo 21, dice que fueron tomados prisioneros. Se peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. O sea, la gente de Orma, de ese lugar de Orma, tomó como prisionero aparte de los israelitas. Cuando eso ocurrió, mire, entrando en el desierto ya vino un problema, porque cuando viene cualquier situación, cualquier problema en la vida, la gente se desespera. ¿Y ahora qué hago? ¿Por dónde voy? Entonces, en caso de ellos toman prisioneros, o sea, el miedo, el enemigo los toma de prisionero y ellos hacen 2 cosas. Así que hablamos de refugio. Lo primero que ellos hacen, ¿verdad? Lo primero que ellos hacen es un viaje difícil, pero lo primero que hacen ellos
hacer un voto. Miren el versículo 2. El versículo 2 dice: entonces realizó voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré su ciudad. Y pues lo primero, cuando tienes una dificultad, cuando tienes un problema, cuando hay una lucha fuerte, en este caso ellos tomaron una buena decisión y fue hacer un voto a Dios. O sea, ellos hicieron voto en el versículo 2. ¿Y qué es un voto? Es de hacer un convenio con Dios, ¿verdad? ¿Y por qué un voto? Porque en el voto hay un compromiso. Cuando usted pierda su compromiso, ya pierde autoridad. Vamos a buscar Eclesiastés para que veamos cuando se hacían los votos y el peligro de no cumplir los votos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice de esta manera: cuando a Dios hace promesas, Eclesiastés 5:4 dice: no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, dice: cumple lo que prometes. Verso 5, Eclesiastés 5:5: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Así que yo no sé de los que están aquí si alguna vez le ha hecho promesa a Dios un voto: Señor, si tú me das un trabajo, yo voy a bendecir a una familia, voy a bendecir a mi familia, voy a bendecir el pueblo de Dios. O si tú me das una esposa, los solteros, una esposa que, ¿verdad?, que te ame, Señor. Si tú me das eso, yo doy aquello. Hay un pacto ahí, entonces es un voto, se llama voto. Ellos hicieron voto. ¿Y cuál era el voto? El voto era que ellos querían pasar el desierto, querían llegar a la tierra de la promesa, pero estaban sufriendo, ¿verdad?, cautividad por parte del enemigo. Entonces él dice, en efecto, dice: si en efecto entregares este pueblo en mi mano. Y yo le dice: mire Dios, si podemos pasar y tomar posesión de ese pueblo, entonces es mi voto. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a cumplir, yo voy a hacer lo que tú me pides. Así que ese es un voto, ¿verdad? No sé si alguien ha hecho un voto, una promesa a Dios y de repente se le olvida. Dios no se le olvida. Pero usted, cuando le promete a Dios, cúmplale al Señor. Bueno, Señor, si tú me das una esposa, me das unos hijos, o Señor, si logro tal cosa. Son votos y es humano hacer votos. Y en este caso había un temor porque estaban siendo cautivos. Eso está en el verso 2. Lo segundo que vemos en esto, en la entrada de Orma, cuando entraron a Orma, ellos hablaron a Dios, ellos pidieron a Dios. Y miren lo que dice el versículo 3, dice: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Llamó el nombre de aquel lugar Orma, ¿verdad? Y te dice, bueno, Dios está diciendo que Orma tiene que ver con destrucción, con algo consagrado para el mal, para destruir. Orma es algo consagrado para lo malo, o sea, para destruirlo. O sea, yo consagro esto para destruirlo. Ese es Orma. Así que vemos que Dios escuchó la voz de ellos. Ojo con esta parte. Ellos claman a Dios y Dios escucha su clamor, los entrega, y Dios destruye al enemigo y llama el nombre del lugar Orma. O sea, fue controlado y fue tomado por Dios. Resulta que Dios está escuchando la voz. Que bueno, dos cosas que vemos ahí en esta parte. La palabra es refugio. Ojo con esa palabra. Ellos se refugiaron en Dios en medio del problema, en medio de la cautividad, en medio de que estaban siendo apresados, tanto siendo tomados prisioneros. Ellos buscan ayuda en Dios, ellos hacen voto a Dios y Dios les escucha la voz de ellos. Así que la palabra que se van a llevar primero es refugio. Ellos buscaron refugio en Dios. Como decía el salmista, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que el triunfo sobre Arad, el fugitivo en Orma, se lo dio Dios. O sea que nosotros podemos lograr triunfo, lograr metas, pero tenemos que aprender a darle siempre la gloria a Dios. Y cuando le damos un voto a Dios,
No caigamos en la insensatez. Cumplamos lo que le prometemos a Dios. Si usted ha hecho una oración y dice, Señor, y yo te pido tal cosa, y usted le dijo, eso entre usted y Dios en el cuarto secreto, cumpla, ¿verdad? Ese es el versículo del 1 al 3. Lo segundo que encontramos ahí es que el Señor envía serpiente ardiente. Pasa algo interesante. Después de una victoria, después de lograr controlar esa zona, después de ser liberado por Dios, hay un peligro, hay un peligro de que cuando ganas algo, triunfas una meta, como que se te olvida lo que Dios ha hecho. Y ellos cayeron en la siguiente palabra que vas a grabar, se llama rebeldía. En esta foto, el capítulo 21, hay una rebeldía. ¿Cómo rebeldía? En el versículo 4, dice el versículo 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos están desanimados en la marcha. A veces cuando se va caminando en el desierto, la necesidad te puede desanimar. Tal vez un día estás emprendiendo algo, hablando del emprendimiento, y de repente no salen los clientes, las cosas no salen, pero ahora que pasamos la pandemia, muchos emprendieron, muchos trataron, y de repente tienes algunos planes. Hay alguien que tuvo un plan y ahora con esto de la huelga, ahora con estas cosas que están pasando en el país, eso como que no sale, no se ve claro, y eso puede causar un desánimo en la marcha. Así que la rebeldía los llevó a ellos a tener un desánimo en la marcha. Estaban marchando y te desanimaste. Yo no sé quién se ha desanimado por algo alguna vez en la vida, pero en el desierto te produce desánimo, porque hay carencia, hay una necesidad. ¿Qué hicieron ellos? En el verso 5 dice que ellos culparon a Dios y culparon a Moisés. Recuerden que ellos están entrando en Canaán. En Canaán hay mucha idolatría. En Canaán hay mucha transgresión, muchos pecados. Ellos vivían eso. Por eso cuando usted leyó en Éxodo 20, que llamaba Éxodo 20, los 10 mandamientos. Cuando están los 10 mandamientos, bueno, no te harás imagen, no te inclinarás, no lo honrarás. Después dice, no codiciarás, no. Entonces aparecen los 10 mandamientos, pero esos 10 mandamientos que recibió Moisés en el Sinaí era una preparación para cuando entraran a Canaán, ellos tuvieran un fundamento de fe en Dios que le ayudara a superar con todas estas cosas que se iban a encontrar. Y ahora ya están entrando y se están encontrando con esta situación de idolatría. Eso le causó desánimo y ellos le echaron la culpa a Dios. Yo no sé quién de los que está aquí, algún momento en la vida las cosas no han salido como usted espera y usted le ha dado la culpa a Dios. Dios, ¿qué te pasa, Dios? ¿Tú no me quieres escuchar? ¿Será que no me amas? ¿Será que estás lejos? Y puede caer en ese desánimo. Y ellos culparon a Dios, pero ¿a quién es representante? Dios, Moisés. Si estuviéramos en Egipto no hubiera pasado eso. Así que allá comíamos, nos daban palo y todo, pero por lo menos comíamos. Aquí no hay nada. En el desierto no hay agua. Mira, lo que hay sol. No vemos nada claro. No hay sombra. Así que el culpable de este viaje, de hacer este viaje, es Dios y es Moisés. Ellos cayeron en eso. Se llama rebeldía. A causa de esta rebeldía, ¿qué hizo Dios? Dios se molestó. En el versículo 6 dice que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Saben? La rebeldía a veces produce el decaimiento y la muerte de mucha gente. Aquí muchos fueron arrastrados con esta rebeldía. El ser rebelde, en este caso a Dios verdadero, no traía buenas noticias, así que hubieron serpientes ardientes. Pero ¿qué hizo Dios? En el versículo 7 al 9, ojo que lo segundo estamos hablando del versículo 4 al 9, la rebeldía, cayeron en rebeldía. Del 7 al 9 dice la palabra
que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ellos están hablando con Moisés. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cuando alguno, cualquiera que fuere mordido y mirar en ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oh, ellos tenían conocimiento de esto, de la serpiente, símbolo del mal. Y también en Egipto ellos adoraban a varios dioses en forma de serpiente, como Napi, que era el toro. Y cuando explicamos las 10 plagas, eran 10 dioses principales. Ahora Dios usa una serpiente ardiente, ¿verdad? Porque las serpientes queman, tienen veneno. Y a causa de la rebeldía, las serpientes los picaban y muchos iban muriendo. Pero hay una liberación por medio de ver a la serpiente de bronce. Imagínense, hay una serpiente física que lo está mordiendo, lo está matando, pero hay una serpiente de bronce que es creada para que ellos puedan lograr vivir. Y esto nos lleva a Juan capítulo 3, en la conversación de Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Si vamos a ir rapidito, Juan capítulo 3, para que vean la conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo acerca de la vida eterna, acerca del reino, en Juan capítulo 3, Jesús cita esta experiencia, ¿verdad? Juan capítulo 3, en el versículo 14 dice: y como Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve la conexión? La serpiente fue un tipo de salvación al pecado, a la rebeldía. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, el Señor usa este tipo, esta experiencia que se estaba dando en Orma, para ver la conexión entre ellos. Por la rebeldía, por el pecado, estaban muriendo. El pecado los estaba matando y tenía que haber una salida. Y así como hubo un asta, Jesús en la cruz, ¿verdad?, tenía que ser levantado. Así como esta serpiente fue levantada como medio de salvación, la serpiente de bronce, Cristo Jesús fue levantado en la cruz para ser el medio de salvación. Entonces estamos viendo la segunda palabra, es rebeldía. El Señor envió serpiente ardiente por causa de la rebeldía. Dice Romanos 6:23, 6:26, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Lo tercero que vemos está en el versículo 10 al versículo 20, entre ese espacio. La tercera palabra que quiero que se lleven se llama avance. Está bien, estás en el desierto, tienes problemas, pidas ayuda a Dios, Dios te responde, después caíste en rebeldía, pero ahora vemos que Israel tiene que marchar. No te puedes quedar en que, bueno, ya me salvé, estamos bien, nos quedamos ahí, pues ya la serpiente, el veneno no nos hace falta. Así que cada vez que nos pica, miramos a la serpiente de bronce y no hay problema, tenemos el antídoto. Pero no se puede quedar en esa parte, tenemos que avanzar. Israel tenía que avanzar. Así que lo tercero, Israel en marcha. O sea, ya pasó esa experiencia, ahora Israel sigue marchando. Ojo que vamos hacia Canaán, vamos en el camino. Israel está en marcha y todo trata del verso 10 al 20. Si vemos en el versículo 10, ellos llegan a un lugar llamado Obot. 21:10 dice: y después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Obot significa odres de agua. Recuerden que en el desierto no hay agua, pero en Obot sí había agua. Odres de agua en Obot. Y no se quedan ahí. Vamos al versículo 11. Ellos siguen avanzando y se partieron de Obot. Acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Ellos llegan a Obot y siguen avanzando a Ije Abarim,
que significa las ruinas de Abarim. Mire, ellos van entrando en terreno enemigo, en la ruina de Abarim, pero no se quedan en la ruina de Abarim, siguen avanzando. En el versículo 12 dice, versículo 12, partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. El valle de Seret. Seret significa esplendor, crecimiento, ¿verdad? Verso 12. Miren cómo ellos van avanzando en ese desierto, van entrando, llegando. Ellos no se quedan en Seret. Versículo 13, seguimos leyendo versículo 13 rapidito, dice. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Ojo, ellos llegan a un límite, después que llegan a Seret, llegan a Arnón. Arnón, verso 13, significa torrente, ¿verdad? Torrente, o sea, están llegando a un lugar donde hay puros gigantes. ¿Qué les parece? Gigantes. En Deuteronomio 2, buscamos Deuteronomio 2, capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver las características de los gigantes. 2, versículo 18. Deuteronomio dice la palabra de esta manera. 2:18. ¿Qué dice? Dice: tú pasarás hoy al territorio de Moab, a Ar, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Versículo 20 dice: por tierra de gigantes también ella es tenida. Habitaron ellos gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas le llamaban sonsomeos, ¿verdad? Sonsomeos son, aquí en panameño es roncón, es bullero, es ruidoso, es como gruñón, pues. Los sonsomeos son los, ¿verdad? Como decía en mi tierra, que te pego, que, ¿verdad? Son esos que dicen aquí en Panamá, los que les gusta rofear, no sé si entiende esa palabra, o sea, son muy gruñones. Entonces seguimos leyendo, capítulo 2 de Deuteronomio dice, ¿cómo eran ellos? Dice, pueblo grande y numeroso, y alto, imagínense, alto, como los hijos de Anac, wow, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron en aquellos días que habitaron esos lugares. De aquí habían, cuando llegan a Arnón, hay gigantes, como dice, como los hijos de Anac. ¿Cómo eran los hijos de Anac? Eran gigantes, gente alta, gente, ¿verdad? De ahí venían el caso de Goliat y esta gente, ¿no? Eran gigantes. Así que ahora ellos avanzan en el desierto y ahora vienen y se van a enfrentar a gigantes. O sea, el reto es mayor. ¿Sabe, mi hermano y amigo? A medida que tú avanzas en la vida, vienen los retos mayores. No es igual estar en primaria que en secundaria que en la universidad. O sea, el reto va a tu nivel. Usted no le va a poner un examen de universidad a un niño de primaria. Eso es el fracaso total. Dice la palabra que Dios no te va a permitir cargas que tú no puedas soportar, sino con la carga, con la tentación va a dar la salida. Así que si hay una prueba, hermano, usted está capacitado para esa prueba, porque Él va a dar la salida. Cuando dice, ¿a dónde voy? Pues, bueno, Dios va a abrir una puerta para que haya una salida, porque Él no va a permitir una carga que no pueda soportar. En este caso había gigantes, pero Dios sabía que Él iba delante de ellos, ¿verdad? Dice, no, yo les prometí Canaán y ellos van para Canaán. Así que avancen, pero en el avance te vas a encontrar con gente, con sonsomeos, ¿verdad? Gente que tal vez dice, tú no puedes, no lo vas a lograr, te va a querer asustar los sonsomeos. Ten cuidado con los sonsomeos, ¿verdad? Ten cuidado con esos gigantes que te pueden inferir temor. Entonces, versículo 16, veamos rápido, versículo 16 dice, ahí dice, por tanto se dice en el libro de la batalla de Jehová. Probablemente este libro no lo han encontrado, ¿verdad? Los arqueólogos están buscando este libro y no aparece en el canon acá, pero se llamaba el libro de la batalla de Jehová. ¿Qué era el libro de la batalla de Jehová? Era el libro donde se registraban las grandes victorias y batallas del pueblo de Israel. Eso se compilaba en un libro. Y un fragmento de eso dice lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Armón y en la corriente de los arroyos, que va para en Ar, dice, parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. Y entonces hay un fragmento de ese libro que se guardó, o sea, de las victorias del pueblo de Israel en nombre del Señor, ¿verdad? Dice lo que hizo en el Mar Rojo. Ya ellos sabían lo que pasó en el Mar Rojo.
¿verdad? Ya ellos sabían lo que había pasado. Ellos sabían lo que había pasado en el arroyo de Arnón, la batalla que había. Pero eso lo registró el libro de la batalla de Jehová. En el versículo 16 hay una parada. La parada dice, de allí vinieron a ver, ¿verdad? Los que hablan inglés aquí, dice pastor, es cerveza, porque en inglés es, ¿verdad? Beer, cerveza. Pero no es cerveza, es ver. El lugar ver, ¿qué significa? Ver significa pozo. Estamos claros, en hebreo es pozo. Ellos llegan a un pozo a ver, hacen una parada. Dice, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Cuando usted está en el desierto, ¿qué usted quiere? Agua. Y ver que es agua, pozo. Así que no aparezca un teólogo diciendo, mire, ve, le dio cerveza. Ojo, le dio beer, no beer. En inglés el beer es cerveza. O sea, le dio ¿qué cosa? Agua. Entonces, le daré, dice, y le daré agua. O sea, que allí Dios le dio la promesa de agua. Entonces cantó Israel en este cántico, sube, oh pozo, a él canta, mire, le hay una alabanza. Pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo. Estaban contentos, mire, estaban contentos cuando llegaron allí. Dice, y el legislador con sus báculos, ¿verdad? Báculos de la vara allí, del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, ¿verdad? Matana significa regalo. Nahaniel significa torrente, o sea, fluido de Dios, y Bamot significa lugares altos. Le voy a repetir. Matana significa don, dádiva, regalo. Nahaniel, torrente de Dios, chorro de Dios, bendición de Dios. Bamot significa lugares altos, lugar alto donde corría esa bendición de Dios, ese chorro. Y Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Hasta allí en el versículo 10 al 20 que hemos tocado, versículo hasta el 20, vemos que Israel está en marcha. Así que la tercera palabra que usted tiene que guardar es avance. Le dije avance, amén. 5 cosas. Cuarto está en el versículo 21 al 30. Dice, entonces envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra y nos iremos por los sembrados, ni las viñas no veremos. O sea, está en este caso, Israel está enviando embajadores a Sejón. O sea, Israel quiere pasar por esa zona, pero resulta que ellos no querían. Así que la cuarta palabra que quiero que se lleven es coraje. Para vencer en el desierto, en el nombre de Dios, tiene que tener coraje. Aquí dicen, tienes que amarrarte los pantalones. O sea, aquí dice, tienes que estar firme. O sea, esto no es fácil. En el camino de la fe te vas a encontrar no solo con gigantes, vas a encontrar con resistencia. Así que se envía embajadores a Sejón. Sejón significa arrastrar, arrebatar, arrancar. Sejón. O sea, que el enemigo quiere arrastrarte, quiere arrancarte, quiere arrebatarte. ¿Te está escuchando? Lo vuelvo a repetir. El enemigo quiere arrastrarte, arrebatarte, arrancarte. Eso es Sejón. Sejón representa el maligno que dice tú no pasas. Y para vencer al gigante, dice la escritura, primero tienes que atar al gigante y después entonces puedes hacer lo demás. Hay que atarlo. Ese gigante, Sejón, era el rey. Y ese rey era en un lugar donde se adoraba a Quemos. Quemos era un ídolo donde se sacrificaban las vidas humanas a ese ídolo, Quemos. Y tenía que pasar por allí. ¿Qué pasó? Ellos no quisieron. Ellos, dice, versículo 23, mas Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que dice, juntó Sejón a todo el pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jahasa y peleó contra Israel. Ojo, mi hermano, ¿sabe dónde la pelea es más fuerte? Estoy hablando de la lucha espiritual. Esto es histórico, estamos textualmente lo que pasó. Pero espiritualmente el enemigo te lleva a Jahasa. O sea, Jahasa significa pisoteada, significa hollada. O sea,
El lugar donde es más duro la pelea es en el desierto, es cuando tienes problemas, cuando tienes carencia, cuando tienes necesidad. Ahí tú estabas débil y ahora tu fe comienza a disminuir. Y el enemigo no quiere que pases, que venzas eso. Según dice, no, nadie va a pasar. Así que salió a pelear en el desierto. Hay muchas peleas, grandes peleas espirituales que se liberan y se dan en el desierto, donde hay abundancia, todo está bien, no hay problema, pero en el desierto es donde a veces muchos bajan la fe. En el desierto, en la carencia, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? En el desierto, bueno, en Jahasa. En los lugares, ¿qué pasaba en Jahasa? Ahí era donde ellos tenían los ídolos. Uno de ellos era Chemos, otro era Milcom, eran ídolos, eran demonios. Y sabe, los demonios no quieren que usted avance, hermana. Hermano, los demonios no quieren que usted se consagre, que se meta más con Dios, que aprenda la palabra. No quieren, te quieren llevar a Jahasa para pisotearte, para controlarte y disminuir tu fe. Ahora, ¿qué pasó? En el versículo 25 dice, y lo hirió. Hubo una batalla, dice. Y vino, dice, y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jabot, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Mire, no era fuerte. Y tomó Israel todas las ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas las aldeas. ¿Qué se dio? Los hijos de Israel, los hijos de Dios, derrotan a los amorreos en su terreno, en Hesbón. Hesbón significa lugar fuerte, o sea, de tú a tú hay una batalla. Hay una batalla espiritual. Usted tiene que leer la Biblia, usted tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que consagrarse. Esto que estamos viviendo en nuestro país, eso no es solo en el ambiente político, esto es en el ambiente espiritual, hermano. Mucha gente está enfocada, bueno, que la economía, que la ley, eso solo es las cosas que se ven, pero la batalla no es en lo físico, la batalla no es espiritual. Por eso usted como pueblo de Dios tiene que orar, ayunar. Estamos en una batalla en Jahasa, ¿estamos claros? Pero si confiamos en Dios, Dios nos va a dar la victoria. Dice que ellos vencieron al gigante, ¿verdad? El versículo, ¿ellos qué? Vencieron a los Sonsunitas. ¿Cómo los Sonsunitas? Vencieron al gigante. Deuteronomio 2:21 lo leí. Ahora mire que dice que estaban en Ar. Ojo con esa palabra. Ellos estuvieron en Ar. Eso está en el versículo 15 que dice, y la corriente de los arroyos que va a parar en Ar. Ar era un lugar de Moab. De ahí viene la palabra Areópolis, o sea, el conflictivo, la pelea, ¿verdad? Los romanos decían el dios Ares, ¿verdad? Ares significa batalla, pelea. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo tuvo una batalla espiritual, filosófica y teológica en el Areópago. Areópago viene de Ares, o sea, era como el cuadrilátero. En la esquina roja estaba el apóstol Pablo y en la esquina azul estaban los estoicos y los epicúreos. Y Pablo le dijo al Dios no conocido, dice, ese que yo predico. O sea que Pablo estaba en la esquina roja, ¿verdad? Estaba allí. Y lo mismo está pasando en este capítulo 21. Hay una batalla y en el nombre del Señor logran vencer. Mira lo que dice el versículo 29. Dice el 29. Por tanto, dice, ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Chemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sejón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos y pereció Hesbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba. Ay de ti, Moab. ¿Se acuerdan quién era Moab? Moab representa lo ilícito, lo que no agrada a Dios. Moab era el producto de una relación ilícita. La Biblia dice en Génesis que Lot sale de Sodoma y Gomorra y las hijas de Lot emborrachan, embriagan a Lot, tienen relaciones con su papá, y de esa relación salieron los amonitas y los amonitas y los moabitas, ¿verdad? Ahí vienen de esa relación, así que ellos se dan a eso. Y hay una sentencia, dice, pereciste, pueblo de Chemos. ¿Quién es el pueblo de Chemos? Chemos era, ya le digo, ídolo, era un demonio.
Ellos adoraban a ese ídolo, ofrecían a sus hijos en sacrificio a ese demonio, a Quemos. Pero aquí vemos en lo que la palabra que dije, coraje, el desafío de los amorreos. Estamos cuartos, desafiando a los amorreos. Con coraje en el nombre del Señor, usted va, ¿qué cosa? A ir en el nombre del Señor. Así que ellos fueron en el nombre del Señor. Y ahí dice el escritor, ay de ti, Moab. El ay es como dice, lo siento por ti, porque va delante de nosotros, es más poderoso que está en el mundo. Así que iba Dios delante. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaban entrando a Canaán y estaba haciendo el Señor. Estaba abriendo camino en el mar, estaba sacando al enemigo, ¿verdad? Hollando al enemigo, abriendo camino para que ellos poseyeran la tierra. Así que dice, pereciste el pueblo de Quemos. O sea, ellos invocaban a sus dioses, pero sus dioses no le respondían. Sus hijas estaban en cautividad, en esa idolatría. Quinto, y por último, la derrota más grande, derrota de Og, rey de Basán, y los amorreos vencidos por Israel. La última palabra que quiero que se lleven es victoria. ¿Y cuántos se gozan con esta palabra? Victoria, ¿verdad? Cantaron un himno de que ya tengo la victoria, ¿no? Ahora le tocaba el examen final, era el rey de Og. El rey de Og significa gigantesco. Escuche usted, de que apunta. Og, en hebreo significa gigantesco, grande. O sea que ahora se van a encontrar con el problema, el examen final, antes de graduarse, el examen final. Og era el gigante, el problema más grande. Yo no sé qué problemas has tenido, pero hay problemas que son bien grandes, que con la ayuda de Dios usted puede tener esa victoria sobre Og y la tierra de Basán, ¿verdad? Dice en el versículo 31, así habitó a Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron las aldeas y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra Og. Dice, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo. Aleluya. Pelear con Og no es fácil. Me está captando, pelear con Og no es fácil. Te da miedo. Yo no sé si alguien ha tenido miedo de que en la noche le salió cosas, vio cosas, se le espelucó todo el cuerpo, ¿verdad? Así que usted no se sienta que ay, yo no entiendo eso. No tiene que entenderlo, tiene que creer que el que está contigo es más poderoso que está en el mundo. Le digo algo, a Job le pasó eso. Job, un hombre temeroso de Dios, le pasó eso. Job capítulo 4, versículo 13. Job nos comparte esa experiencia que tal vez tú has tenido. Dice Job capítulo 4, versículo 13. Del 12 en adelante, él dice, el asunto también me era oculto a mí. O sea, yo no entendía esto, mas mi oído ha percibido algo en ellos. Y dice él, en imaginaciones de visiones nocturnas. O sea, estaba dormido. Cuando el sueño cae sobre los hombres, dice Job, me sobrevino un espanto y temblor. Está viendo, nos está contando la experiencia que usted ha tenido. Dice, un espanto y temblor, Job capítulo 4, versículo 14, que estremeció todos mis huesos, dice Job. Y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara, dice, el pelo de mi cuerpo. Wow, no de mi brazo, de mi cuerpo. Wow. Dice, y se paró delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Él nos está contando su experiencia. Y quedó, dice, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Verso 18, mentira del diablo, dice, y aquí es su siervo, y en su siervo no confía, y notó, dice, necesidad en los ángeles. O sea, en esa batalla el diablo le está diciendo, Job, ¿sabe qué? Dios no confía en ti. ¿Qué le parece? O sea, lo está atacando, ¿verdad? No solo en la parte espiritual, sino que le está diciendo, ven, al oído, ten cuidado, ¿qué te dicen al oído? El diablo dice, mira, Dios no aprecia a los ángeles ni aprecia a su siervo, pero ¿sabe qué? Dios sí considera a su siervo, y se lo dijo al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Wow. ¿Y dónde dice eso? Job capítulo 2, versículo 3 dice, y Jehová dijo a Satanás,
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? ¿No has considerado? Dios siempre ha considerado a los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Así que ya para ir concluyendo, derrotar al rey Og es derrotar el problema más grande que puedas tener. Le repito, derrotar al rey Og es derrotar el problema más grande que puedas tener. ¿Por qué? Dice, y la tierra de Basán. ¿Qué había en la tierra de Basán? Basán significa fértil, significa tierra llana. Recuerda que él dijo, los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Si tú derrotas a Og en el nombre del Señor, puedes ir a Basán. ¿Qué te parece? Puedes disfrutar Basán. ¿Me está captando? Pero primero tienes que derrotar a Og en el nombre del Señor para disfrutar la fertilidad que hay en Basán. No es Basán primero, es Og primero. Y mi amado hermano y amigo, él le dijo esa palabra: no le tengas miedo. Yo no sé a qué tú le tienes miedo en esta noche. No sé a qué le tienes miedo, pero Dios te dice en su palabra, lo voy a leer. Job le dice, el Señor le dice en su palabra, capítulo 21 que estamos estudiando, Él está diciendo en el versículo 34, entonces Dios le dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. Aleluya. Aleluya. No sé lo que tienes miedo, a qué le temes, pero si Dios está contigo, Él te dice en su palabra hoy, no le tengas miedo a esa situación. Pero pastor, yo no sé cómo salir de este problema. No le tengas miedo, en el nombre de Jesús. Levante la cabeza, hija. Levanta la cabeza, hijo, levántate. Porque si derrota a ese gigante de los gigantes, vas a ir a la tierra de Basán a disfrutar de ese resultado, de esa victoria. Así que la quinta palabra que le hablé es victoria. Dios nos va a dar la victoria. Y concluyendo, vemos lo que dice Isaías 43:2. Isaías 43:2 dice de esta manera: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Qué promesa más linda. Así que en esta noche, si resumimos brevemente, hablamos de un triunfo sobre Arab, o sea, un triunfo sobre el fugitivo en Orma, y la palabra que dijimos era refugio. Refugio es en Dios. Lo segundo que hablamos, que el Señor envía, ¿verdad? Envía serpiente ardiente. Eso es cuando hay rebeldía, ¿verdad? La rebeldía. Y se dieron la experiencia. Tercero, hablamos de que a pesar de esa experiencia, Israel le toca marchar. Y para marchar, la tercera palabra es avance. Tienes que avanzar. No te quedes ahí. Avanza. Avanza. Y los cuartos que vemos que hay un desafío de los amorreos. O sea, tienes que tener coraje para enfrentar, como dice el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, hermana. Hermano, no temas ni desmayes. Y por último, vas a derrotar a Og. El problema más grande que puedas tener ahorita, lo puedes derrotar en el nombre del Señor. No le tengas miedo. Mateo 28:20, Jesús dijo, y he aquí, estoy con ustedes. ¿Cuándo? Cuando estamos en el culto. No, todos los días, hasta el fin del mundo. Que Dios nos bendiga a todos en esta noche.